Hola amigo, te saluda desde Venezuela Ángel Escala. Hoy quiero invitarte a compartir el tutorial Cálculo de sistemas de bombeo. En los tutoriales anteriores te enseñé la metodología para calcular los sistemas de tuberías. Ahora quiero explicarte cómo calcular un sistema de bombeo y cómo seleccionar las bombas. Como siempre, mis mejores deseos para que le saques a este adiestramiento el máximo provecho. Las principales propiedades físicas de los fluidos que debemos considerar cuando calculamos un sistema de bombeo son la densidad, la viscosidad y la presión de vapor. La densidad de una sustancia es la relación entre su masa y el volumen que ocupa. La gravedad específica de un líquido es la relación entre su densidad y la densidad del agua a condiciones estándar. La viscosidad de un fluido es su resistencia a fluir debido a la existencia de fuerzas de fricción dentro de éste que se oponen al sentido del flujo. Las unidades más comunes de esta variable son centipoise para la viscosidad dinámica y centistokes para la viscosidad cinemática. Esta propiedad es fundamental cuando se diseñan sistemas de bombeo y es un parámetro crítico para seleccionar el tipo de bomba. La presión de vapor es la presión absoluta a la cual un líquido comienza a vaporizarse a una determinada temperatura. Esta propiedad es clave para el diseño del arreglo de succión de las bombas y está relacionada con el fenómeno físico conocido como cavitación. En la figura 1.1 se muestran tres recipientes que contienen líquidos de diferente gravedad específica. El primer recipiente contiene agua, el segundo salmuera y el tercero gasolina. En la parte inferior de los recipientes está instalado un manómetro cuya lectura es 100 psi. En el recipiente que contiene agua, la columna tiene una altura de 231 pies. En el recipiente con salmuera, 193 y en el que contiene gasolina, 308. Observamos que los niveles en los recipientes están relacionados con la gravedad específica del líquido que contienen, y que a medida que el líquido es más denso, se requiere una menor columna para producir una determinada presión. Podemos concluir entonces que columna y presión son términos que están interrelacionados y que pueden intercambiarse según sea el servicio para el cual se diseña el sistema de bombeo. Estas relaciones están representadas matemáticamente por las ecuaciones 1 y 2. Un sistema hidráulico es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios y recipientes que están conectados a las bombas, haciendo posible la transferencia de los fluidos entre diferentes puntos. Los sistemas con succión positiva son aquellos donde la bomba está ubicada por debajo de la fuente de succión. Para estos sistemas, la columna estática total es la columna de descarga menos la columna de succión. En los sistemas con succión negativa, la bomba está situada por encima de la fuente de succión. La columna estática total es la suma de la elevación estática de succión y la columna de descarga. Cuando los recipientes de succión y descarga están a una presión superior a la atmosférica, debemos agregar a la ecuación las presiones residuales en ambos extremos. En la figura 1.5 se muestra la curva de pérdidas de presión de un sistema hidráulico. Esta curva se obtiene graficando las pérdidas de presión para diferentes caudales. Al sumar las pérdidas con la columna estática, se obtiene la columna dinámica. La figura 1.6 representa la curva del sistema, que es el lugar geométrico de los puntos QH que resultan de graficar la columna dinámica total versus el caudal. El punto de operación de una bomba es aquel donde se intersectan su curva característica y la curva del sistema. Las buenas prácticas de diseño recomiendan que este punto esté ubicado en la zona de mejor eficiencia de la bomba. En la gráfica se muestran las curvas típicas para bombas de diferentes tecnologías. Podemos apreciar que las bombas centrífugas operan en un amplio rango de caudales. Estas bombas son muy sensibles a las variaciones de la columna dinámica total. Las bombas rotatorias tienen su rango de caudales muy limitado, siendo poco sensibles a las variaciones de columna. En cuanto a las bombas reciprocantes,
El caudal desplazado es independiente de la columna desarrollada por este tipo de unidades. El NPSH es la columna neta positiva que debe proveer el sistema de succión de una bomba para asegurar que su presión mínima de succión sea superior a la presión de vapor del líquido bombeado. El término NPSH disponible representa la columna neta que el sistema de succión ofrece, mientras que el término NPSH requerido se refiere a la columna neta que la bomba requiere para su funcionamiento. El NPSH disponible debe ser mayor que el requerido para garantizar que la bomba pueda operar sin problemas de cavitación. La cavitación es un fenómeno que se produce debido a la vaporización del líquido en la succión de una bomba. Esto hace que se formen burbujas de gas dentro de la corriente líquida. Estas burbujas colapsan y explotan al pasar a una región de mayor presión, produciendo ruidos y causando daños a las bombas. Como medida de prevención, se debe asegurar que el NPSH disponible sea superior al NPSH requerido. A continuación, se definen las ecuaciones a ser aplicadas para calcular los parámetros de operación de las bombas. La presión de succión se calcula mediante la ecuación 3. Esta ecuación se emplea para cualquier sistema hidráulico de succión. En caso de bombas con succión negativa, se coloca a la columna estática el signo menos. La caída de presión incluye las pérdidas por fricción y por accesorios. Estas pérdidas se calculan aplicando la metodología desarrollada en el tutorial Cálculo hidráulico de tuberías. La columna de aceleración aplica solo para bombas reciprocantes. La columna de aceleración es una carga positiva requerida en la succión de las bombas reciprocantes para acelerar la corriente de fluido cuando la bomba desacelera por el movimiento pulsante. En las tablas 1.1 y 1.2 se indican los valores de las constantes C y K, las cuales están vinculadas al tipo de bomba y el líquido bombeado. El NPSH disponible se calcula por la ecuación 5. El NPSH requerido es una condición de diseño de la bomba, la cual debe ser indicada por el fabricante. Normalmente forma parte de las curvas características de las bombas. Las buenas prácticas de diseño recomiendan mantener una holgura de 3 pies entre el NPSH disponible y el NPSH requerido. La presión de descarga se determina por la ecuación 6. La caída de presión incluye las pérdidas por fricción y las pérdidas en accesorios. La presión diferencial se obtiene restándole a la presión de descarga la presión mínima de succión. La potencia hidráulica requerida para impulsar el líquido se calcula mediante la ecuación 8. En esta ecuación, Q es el caudal bombeado y H sub D la columna dinámica total para el punto de operación de la bomba. La potencia al freno se obtiene dividiendo la potencia hidráulica entre la eficiencia de la bomba. Las bases de diseño deben contener toda la información necesaria para realizar los cálculos. En general, esta información debe estar conformada por los siguientes insumos: diagrama esquemático del sistema, donde se muestren los arreglos de succión y descarga, propiedades del fluido, viscosidad, gravedad específica y presión de vapor, y contaminantes si los hubiera, tecnología de la bomba que se desea instalar, elevación y presión de la fuente de succión y el punto de descarga, restricciones presentes en las líneas de succión y descarga, filtros, orificios restrictores, medidores de flujo, caídas de presión en las tuberías de succión y descarga y condiciones de operación de la instalación, caudal y temperatura. Los principales criterios de diseño que se aplican para el cálculo de las bombas son los siguientes. La presión mínima de succión debe ser igual o mayor a 12 psi/a y, de ser factible, debe procurarse que sea superior a la presión atmosférica. El cálculo del NPSH disponible deberá realizarse con la presión mínima de succión. Para determinar la presión de descarga se debe tomar el nivel máximo operable en el recipiente de descarga.
El NPSH disponible debe ser por lo menos 3 pies mayor que el NPSH requerido. Para calcular los parámetros operacionales de una bomba, aplicamos la siguiente metodología. Se define el arreglo de tuberías en la succión y la descarga. Se verifica la presión en la fuente de succión. Se define el punto de entrega del fluido en la descarga, su elevación y su presión. Se establecen los niveles de líquido mínimo y máximo en la fuente de succión. Se elabora una hoja de cálculos que permita realizar este proceso de manera mecanizada. Los parámetros a ser determinados son los siguientes: presión de succión, NPSH disponible, presión de descarga, presión diferencial máxima, potencia hidráulica y potencia al freno. Se verifica que la presión mínima y el NPSH cumplan con los criterios de diseño. Se determina el punto de operación de la bomba y finalmente se seleccionan los equipos a partir de catálogos de fabricantes reconocidos. Para consolidar la teoría, a continuación realizaremos un ejercicio. Se requiere seleccionar una bomba centrífuga horizontal para transferir agua fresca entre dos tanques. El agua debe pasar a través de una batería de dos filtros en serie. En la figura 1.8 se muestra el diagrama esquemático del sistema y en la tabla 1.3 las condiciones de operación. La data correspondiente a las pérdidas de presión se obtiene mediante el cálculo hidráulico de los arreglos de succión y descarga. Para esto se aplica la metodología que desarrollamos en el tutorial Cálculo hidráulico de tuberías. En la figura 1.9 se muestra una imagen de la hoja de cálculos utilizada para el presente ejercicio. Las celdas coloreadas en amarillo contienen la data de entrada. Seguidamente se muestran los resultados. En la tabla 1.4 se indican los parámetros de operación de la bomba, los cuales fueron determinados mediante la hoja de cálculo mostrada en la imagen anterior. Para el estimado de la potencia al freno se asumió una eficiencia de 73%. Al analizar los resultados, se observa que la presión mínima de succión está por encima de la presión atmosférica, con lo cual se satisface este importante criterio de diseño. El punto de operación de la bomba corresponde a un caudal de 793 galones por minuto y una columna dinámica total de 143 pies. La potencia al freno estimada es 39 HP. El NPSH disponible es 25 pies, de manera que la bomba seleccionada deberá tener un NPSH requerido menor a 22 pies. En la figura 1.10 se muestran las curvas características de la bomba seleccionada. En esta gráfica se indica el punto de operación y la curva de eficiencia. Como se puede apreciar, la eficiencia de la bomba está ubicada muy cerca del punto de máxima eficiencia, que es 75%, y es superior al valor asumido para los cálculos. También se observa que el NPSH requerido para el caudal de operación es 15 pies, muy por debajo del valor máximo recomendado de 22 pies. Asimismo, el requerimiento de potencia al freno es similar al valor obtenido en los cálculos. Con base en el análisis anterior, se puede concluir que el modelo comercial seleccionado es una buena opción técnico-económica para la bomba P01. Muy bien, con esto concluimos el tutorial. Espero que haya sido de tu interés. Y si te gustó, dale like. No te olvides de darme tus comentarios y sugerencias. En el próximo tutorial les explicaré cómo llenar la hoja de datos para especificar una bomba. Bendiciones para todos.